De Timoteo, capítulo 5, versículo 3 al 16. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 3 al 16. Esta, notarán, es una exposición bastante amplia. Leamos la bendita y toda suficiente palabra del Señor. Dice así las Escrituras: honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, bueno, que estos aprendan primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo está muerta. Manda estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista, este es un detalle importante, había una lista oficial, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga buen testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por los deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían. Quiero pues, escuchen, que las viudas jóvenes, ¿qué? Se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Amén. Amén. Hermanos, si ustedes lo piensan bien, y probablemente ya tienen esa sensación después de leer este texto, este es un texto del que no se encuentran muchas referencias. Si usted abre un canal de YouTube para buscar este texto, una predicación de este texto, probablemente se encuentre con muy pocas exposiciones al respecto. Y la razón es porque representa algunas complicaciones a la hora de explicar cada detalle que tiene, pero además creo yo que uno de los grandes retos que tiene este texto es poderlo exponer en esta cultura que es contraria a lo que este texto está señalando que la iglesia de Cristo debe hacer. Eso hace que este texto, por decirlo de alguna forma, sea una predicación casi improbable en medio de muchos contextos que hoy en día se denominan evangélicos. No obstante, mis hermanos, vale la pena recordar que como iglesia reformada que somos, nosotros creemos en este concepto en torno a la inspiración divina. Que la inspiración de las Escrituras es verbal y es plenaria. Verbal significa que cada parte de las Escrituras, cada letrita que está puesta allí fue inspirada por Dios. Y plenaria significa que la totalidad de las Escrituras goza de la misma plena inspiración. Como creemos en esto, nos sentimos en la necesidad de predicar completamente el consejo de Dios sin omitir ninguna de sus partes. Antes de entonces entrar en materia y de empezar a profundizar en este texto, quiero pedirles, mis hermanos, que en su corazón consideren el agradecer al Señor por permitirnos pertenecer a una iglesia con convicciones como las nuestras, en las que abrazamos con firmeza la predicación expositiva de las Escrituras, pero también la sistematicidad en la predicación de estas mismas Escrituras. Ahora bien, con eso en mente, vayamos al punto. Después de leer el texto de 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 3 en adelante que acabamos de leer, sin temor a equivocarnos, podemos decir o hacer la siguiente afirmación: que las mujeres, en los santos propósitos de Dios,
siempre han ocupado un lugar especial en su corazón. Si ustedes lo piensan bien, por ejemplo, cuando las escrituras nos hablan del matrimonio y de los roles que tenemos los varones y de los roles que tienen las mujeres en el matrimonio, ustedes notarán que cuando se habla del varón en este matrimonio, su rol siempre es en beneficio de su esposa. El varón tiene que proteger a su esposa, tiene que dar provisión en su hogar, tiene que ejercer una autoridad piadosa en su casa, un sacerdocio santo, tiene que dar direccionamiento en su hogar. Bueno, todas estas cosas en beneficio de su esposa. Esa misma realidad nosotros la encontramos en la iglesia, tener cuidado de las mujeres. A los esposos, por ejemplo, se nos dice, trata a tu esposa como a un vaso frágil. Y en general, cuando uno lee la forma en la que Dios trata a las mujeres, siempre es con un trato piadoso, siempre es con un trato delicado, denotando que las mujeres y los huérfanos ocupan un lugar especial en el corazón del Señor. Pero lo que estamos leyendo en Primera de Timoteo hoy no es una referencia a todas las mujeres, sino es una referencia de entre el grupo vasto de mujeres, se hace una referencia a un grupo más particular o más específico, que es a las mujeres más necesitadas que hay al interior del cuerpo de Cristo, y cómo estas hermanas en mayor necesidad requieren una asistencia más puntual o más particular. Anteriormente ya dije, los esposos estamos llamados a cuidar de nuestras esposas. El punto de este texto es que cuando ese esposo falta, las necesidades de la esposa no se acaban. Ese es el punto. Cuando el esposo no está, las necesidades materiales o aún afectivas de esa esposa que está sola todavía siguen vigentes. Cuando un esposo muere, con él no mueren las necesidades, por ejemplo, de sostenimiento que tenía la esposa. Así que lo que dice el Señor es que alguien se debe ocupar de eso. Ella no puede quedar desprotegida, porque repito, las mujeres ocupan un lugar muy especial en el corazón del Señor. Pero cuando hablamos de las viudas, podríamos afirmar que ellas están un escalón más arriba en ese nivel de afecto. Es decir, que son vistas por Dios con un especial cuidado, o con un cuidado más bien más profundo que lo que son vistas todas las mujeres en general. Pero repito, todas las mujeres ocupan un lugar especial en el corazón del Señor. Y esto ya como varones debería instruirnos en torno al trato delicado que debemos tener con todas las mujeres. Pastor, ¿el Señor tiene una fijación por cuidar a las viudas? Puedo leer, hermanos, durante quizá horas la cantidad de referencias que encontramos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento en relación al cuidado que se debía tener de ellas. Pero voy a citar algunos textos, si ustedes de Biblia rápida, acompáñenme, en donde se evidencia este cuidado especial. Salmo 68, versículo 5 dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas, diciendo que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Éxodo 22 dice: no afligirás a las viudas ni a los huérfanos. Deuteronomio 27:19 dice: maldito el que pervierte el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Isaías 1:17 dice: aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir el agravio, hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. Y así, mis hermanos, muchos textos en el Antiguo Testamento que nos hablan de la importancia o del lugar especial que ocupaban las viudas en el corazón de Dios. Ahora, si tuviéramos que tomar todos estos textos en los que se nos habla de la viuda y del cuidado que se debe tener de ella, en general podríamos decir que todos estos textos apuntan a una misma idea, y es que el pueblo de Dios debe cuidar de sus viudas con la misma ternura como si Dios mismo las estuviera cuidando a través de su iglesia. Ese es el punto de todos estos textos. Veamos, por ejemplo, una referencia a las viudas en el Nuevo Testamento. Ahora, piensen, el Nuevo Testamento habla de viudas, inmediatamente se nos vienen un montón de referencias, ¿verdad? Pero yo quiero citar esta, la de Marcos, capítulo 12,
Versículo 41 al 44, en donde el Señor Jesús revela el corazón compasivo del Dios Padre en relación a las viudas. A este sí quiero que me acompañen todos. Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44. ¿Estamos allí, hermanos? Amén. Muy bien. Dice la palabra del Señor: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, es decir, iba y daba su ofrenda. Miren esto, y muchos, ¿qué dice allí? Ricos echaban mucho dinero. Noten el énfasis, habían hombres adinerados echando muchísimo dinero. Versículo 42, pero vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, ¿de qué? De su pobreza echó todo lo que tenía, dio todo su sustento. ¿Ven el énfasis? El Señor dice: mira, había gente adinerada que estaba dando limosnas, si los comparamos con lo que hizo la viuda. ¿Por qué? Porque la viuda era pobre. Estas expresiones en torno a la viuda, como que es una viuda empobrecida, nos permiten deducir el panorama bajo el cual vivían las mujeres que habían perdido a su esposo en medio de la cultura judía. Un panorama adverso, un panorama en donde por lo general una mujer que perdía a su esposo era una mujer empobrecida o que terminaban por empobrecerla. ¿Recuerdan aquella parábola en donde hay una viuda que va y le hace un reclamo a un juez injusto? ¿Recuerdan? Y le dice la viuda al juez injusto: hazme justicia de mi adversario. Bueno, si ustedes siguen leyendo el Evangelio de Lucas, cuando llegan al capítulo 20, versículo 47, notarán por qué en la parábola la viuda pide justicia de su adversario. En Lucas capítulo 20, versículo 47, el Señor está haciéndole una acusación directa a los fariseos y les dice: ustedes devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos reciben mayor condenación, mostrando que las viudas venían a convertirse en víctimas de hombres perversos y despiadados que al notar la desprotección de ellas iban y arrasaban con lo que probablemente les había quedado de herencia. Y es en ese contexto en el que se nos habla de mujeres en una profunda necesidad, en el que el Señor devela o muestra la responsabilidad que como iglesia nosotros tenemos en relación a las viudas. Santiago, hablando de la verdadera religión, dice en el capítulo 1, versículo 27 de su carta: visitar a los huérfanos, esta es la verdadera religión, y a las viudas en sus tribulaciones. Hermanos amados, esta responsabilidad de cuidar de las mujeres en mayor necesidad no era una responsabilidad exclusiva del primer siglo. Esa es nuestra responsabilidad hasta el día de hoy. Y para explicar la responsabilidad que como iglesia tenemos en relación a las mujeres en mayor necesidad, el apóstol Pablo, en este texto largo que leímos hace un momento, da por lo menos 5 puntos que expresan el hecho de cómo la iglesia debe servir a las viudas. Por eso este sermón se llama La iglesia y las viudas. Punto número 1, que está en el versículo 3. Allí se nos revela el deber que tiene la iglesia de sostener a las viudas. Pero como lo veremos en un momento, es un deber general de sostener a las viudas. Punto número 2, se nos revela el deber que tiene la iglesia de evaluar las necesidades de las viudas. Esto está en el versículo 4 hasta el versículo 8. Punto número 3. Aquí el Señor nos revela el hecho de que deben existir unos requisitos específicos para que las viudas puedan servir en la iglesia. ¿Recuerdan la lista
que les dije, este es un detalle importante, que había una lista. Bueno, la iglesia debe tener unos requisitos para que las viudas sirvan en la iglesia, versículo 9 y 10. El cuarto punto es que la iglesia tiene el deber o está obligada a decirle a las viudas más jóvenes que se casen, versículo 11 al versículo 15. Y en quinto lugar, se nos habla de un deber particular de sostener a las viudas, que no es igual al primer punto. En el primer punto la iglesia tiene un deber general de sostener a las viudas, y en el último punto existe un deber particular de sostenerlas. Veamos cada uno de estos puntos para poderlos entender mejor. Punto número 1. El deber general que tiene la iglesia de sostener a las viudas. Versículo 3, hermanos. Dice la palabra del Señor: honra a las viudas que en verdad lo son. Acá hay un punto, hermano, que si usted se pierde de esto que voy a decir, no va a entender el resto del sermón. La expresión viudas, que aquí el apóstol Pablo utiliza, viene de la palabra griega cherá. Esta palabra, que se utiliza para traducir viuda en español, en el original tenía un significado muy interesante. Tenía que ver con que ha sido despojado, que ha sufrido una gran pérdida o que ha sido dejado solo. Si nosotros entendemos la expresión viuda a la luz de cherá, entendemos que la definición misma de cherá es mucho más amplia para referirse solo al hecho de una mujer a la que se le ha muerto el esposo. ¿Lo ven? Porque hace referencia a alguien que ha sufrido una pérdida, que ha sido despojado o que ha sido dejado solo. En otras palabras, cherá es tan amplio que allí caben las mujeres que, por ejemplo, han sido abandonadas por su esposo, que han sido repudiadas por su esposo y sencillamente han sido abandonadas. Esta mujer es cherá, esta es una viuda. Pero allí también caben, por ejemplo, las mujeres que en un divorcio son la parte inocente. Estas mujeres también son cherá, han sufrido una gran pérdida, y no por causa de ellas, porque no pecaron contra el Señor en este sentido. En un sentido general sí, porque el divorcio es algo aborrecible delante del Señor, pero por causa de la dureza de nuestro corazón hay una ventana para que esto pueda ocurrir. El punto, mis hermanos, es que a estas mujeres, a estas cherá, que son mujeres en una evidente necesidad, es a las que la iglesia debe atender y jamás debería abandonar. Y a ellas, dice el apóstol Pablo, a estas mujeres, dice, hónrenlas. Es decir, cuídenlas, apóyenlas, muéstrenles respeto, lo cual implica por lo menos dos cosas. En primer lugar, que la iglesia en relación a las mujeres en mayor necesidad está obligada la iglesia a proveerles asistencia espiritual, pero si es necesario, y como lo veremos en un momento, si es necesario, también debería proveerle para sus necesidades materiales, si no hay quien pueda proveerle esto a ella. Dice el pastor John MacArthur: el trato a las viudas prueba el carácter espiritual de una comunidad cristiana. La devoción de los creyentes a Cristo puede verse en cómo tratan a los que no tienen recursos. Mediante el cuidado que proporciona la iglesia está manifestando el amor de Cristo hacia los necesitados, pero también da testimonio de un amor como el de Cristo ante el mundo incrédulo que los está observando. Ahora bien, hermanos, presten con atención esto. Como iglesia, lo que hemos visto hasta acá es que nosotros estamos obligados a cuidar a las viudas, dándoles asistencia espiritual y, si es necesario, apoyándolas económicamente. Pero esto no significa que dicha ayuda deba extenderse a absolutamente todas las viudas. Es decir, no todas las viudas van a recibir esta ayuda. Por eso el apóstol Pablo dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Es decir, hay algunas mujeres que, aunque por ejemplo estén solas, no van a entrar en esta categoría. Esto no significa que ellas, por ejemplo, no estén solas, pero puede significar que, por ejemplo, no requieran una asistencia económica. Hay mujeres que, por ejemplo, han enviudado
y su esposo de repente les dejó una herencia, así que ellas pueden vivir toda su vida tranquilamente con esto. Pablo dice, bueno, con esta mujer quizá nuestra obligación es espiritual, asistirla espiritualmente hasta el final de sus días, pero no materialmente, porque ella tiene cómo sostenerse. En ese sentido, y lo veremos al final de la predicación, la iglesia no debe cargarse con esta responsabilidad y más bien enfocar sus esfuerzos en aquella hermana que sí está pasando por una necesidad visible. Si ella puede cubrir sus necesidades, este es el punto, o su familia, como lo veremos en el punto 2 y 5 de este sermón, la iglesia entonces no está obligada a suplir esa necesidad económica, si ella o la familia de ella puede hacerlo. Ese es el primer punto. Punto número 2. La iglesia tiene el deber de evaluar las necesidades de las viudas. Versículo 4 al 8. Pero si alguna viuda tiene hijos, noten que esta es una explicación realmente del primero. Dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo está muerta. Manda estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado su fe y es peor que un incrédulo. Lo que el apóstol Pablo hace en estos versículos es sencillo, es explicar quién es realmente la viuda que mandó a identificar en el primer punto. En el primer punto dice, iglesia, sostén a la viuda que no tiene cómo sostenerse. Pero acá en el segundo punto dice, mira, para que sepas que ella no puede sostenerse, esta mujer tiene que cumplir con ciertos requisitos que vamos a ver en el siguiente punto. Pero aquí en este punto es, mira, si ella tiene esto que vamos a ver, entonces ella no tiene necesidad del sostenimiento que hace la iglesia. Dicho de otra forma, en el punto 2, Pablo explaya la idea del punto número 1. ¿Y qué es lo que dice en el punto número 2? Que si una viuda tiene hijos o tiene nietos, bueno, la responsabilidad primaria del sustento material de esa mujer recae sobre esos hijos o sobre esos nietos. En otras palabras, en primera instancia, la responsabilidad de sostener y cuidar a las viudas siempre será de su familia de vínculo sanguíneo. Ahora, acá hay varias cosas interesantes. En relación al sostenimiento que los hijos debemos dar a nuestros padres, el apóstol utiliza una expresión maravillosa y dice, hijos, aprendan a recompensar a sus padres. Significando con esta expresión que de alguna forma, por más imperfectos que sean nuestros padres, nosotros, hijos, estamos de alguna forma en deuda con nuestros padres. Ellos han hecho mucho por nosotros. Pastor, pero es que usted no sabe cómo era mi papá y mi mamá. Bueno, pero lo que sí sé es que lo trajeron al mundo. En general podemos decir que nos alimentaron, que cuidaron de nuestra salud, que nos cambiaron los pañales y nos limpiaron los mocos. Y muchas veces se trasnocharon con nosotros cuando teníamos fiebre. Y además invirtieron gran parte de su vida, dejando de hacer muchas cosas con ella, para que la vida nuestra prosperara. Y lo que Pablo dice bajo ese escenario es que lo mínimo que debemos hacer los hijos en relación a nuestros padres es recompensarlos, recompensar a nuestros padres. Y dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, lo cual tiene mucho sentido si recordamos que la ley moral enseña, honra a tu padre y a tu madre. ¿Es la voluntad de Dios que los hijos seamos buenos hijos? Desde luego. Si nuestros padres requieren de nuestra asistencia al final de nuestros días, nosotros debemos estar allí. Si requieren asistencia material, debemos estar allí. ¿Eso significa, pastor, que yo no puedo hacer mi vida y quizás salir de mi casa y empezar mi hogar? No, eso no es lo que estoy diciendo, porque la Escritura manda que te tienes que ir de la casa y hacer tu propio hogar. Pero lo que te llama es a nunca olvidarte de ellos y a proveer el sustento que ellos requieran cuando sea necesario. Ahora, noten esto. En el versículo 5,
el apóstol Pablo nuevamente hace referencia a la que en verdad es viuda. Y a continuación, en este mismo versículo, él va a describir 3 características que, si una mujer las tiene, en efecto es una verdadera viuda. Y lo primero que dice es que haya quedado sola. Es decir, si no tiene hijos, nietos, esposos o alguien que le asista, esa mujer ya cumplió el requisito de soledad, entonces es una viuda. Pero luego dice que espera en Dios, que es una referencia a la genuinidad de su fe. Es decir, la iglesia está obligada y debe comprometerse con el cuidado de aquellas mujeres que no tienen quien las sostenga, pero que sean creyentes. Eso es lo que está diciendo, que esperen en Dios, es decir, que crean en el Señor. Pero más aún, dice lo siguiente en tercer lugar, que sea diligente en súplicas y oraciones noche y día. En otras palabras, Pablo dice, nosotros como iglesia estamos comprometidos en cuidar a la viuda que lo necesita, a la mujer que esté en necesidad, pero no a todas, absolutamente a todas no, a las creyentes. Pero no solamente dice a las creyentes, sino que dice a las creyentes piadosas. No a una creyente que entra y sale desapercibida de la iglesia. La referencia a ser diligente en súplicas y oraciones noche y día es una referencia a una cristiana comprometida con el Señor. De hecho, la expresión súplicas noche y día es una expresión idiomática judía que significa que realiza esta actividad de forma constante o todo el tiempo. El punto del apóstol Pablo es que con estas mujeres piadosas que aman al Señor, que sirven al Señor y no tiene quien les asista, bueno, la iglesia está obligada a cuidar de ellas. Ese es el punto de Pablo. Ahora, en el versículo 6, después de decir, mira, una verdadera viuda es esto, va a decirnos en el versículo 6 lo que no debe tener una viuda. Versículo 6 dice, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. En otras palabras, si la verdadera viuda es una mujer que debe ser extremadamente piadosa, bueno, una vida contraria a esa piedad, es decir, una vida impía, es un claro indicativo de que esta mujer no cabe en esta categoría de verdadera viuda. Y en este texto Pablo describe a una no verdadera viuda diciendo que es una mujer que se ha entregado desenfrenadamente, le ha dado rienda suelta a los placeres sin pensar si lo que hace es bueno o malo. Quien vive así, dándole rienda suelta a sus placeres, dice el apóstol Pablo, por más que crea que está vivo, realmente está muerto. Y en relación a esto alguien comenta, al sostenimiento de estas personas alguien dice con mucha sabiduría, los recursos del reino no se deben utilizar para sostener un estilo de vida pecaminoso. ¿Ven por qué la iglesia debe identificar la verdadera piedad de estas viudas? Y cerrando esta sección, el apóstol Pablo dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. ¿Qué cosas? Pues las que ha dicho desde el versículo 3 en adelante. ¿A quiénes se las debe mandar? Pues a los implicados, a quienes ha mencionado. ¿Quiénes son los implicados que deben ser irreprensibles? Las viudas, la familia de la viuda y la iglesia. Es decir, cada uno debe entender cuál es su posición y cuáles son sus responsabilidades delante del Señor. Y finalmente concluye en el versículo 8 diciendo, porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado su fe y es peor que un incrédulo. Y aquí lo que hace el apóstol Pablo es expresar esencialmente lo mismo que ya dijo en el versículo 4, donde ordena que los hijos debemos cuidar de los padres, pero aquí lo hace con un carácter negativo. Es decir, aquí el Señor lo que hace es decirnos, los hijos que no cuidan de sus padres, los hijos que no piensan en las necesidades de sus padres, son peores que los incrédulos, porque aún los incrédulos, sin temor del Señor en su corazón, sienten una inclinación natural a cuidar de ellos, cuanto más la iglesia de Cristo, que sabe que las Escrituras nos mandan a cuidar de ellos.
Esto nos lleva al punto número 3 de este sermón, que debe existir unos requisitos formales que determinen quién es una viuda y si ésta puede servir al interior de la iglesia. Versículo 9 y 10. Dice la palabra del Señor: sea puesta en la lista, noten, era una lista, solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. El punto de Pablo aquí es sencillo, mis hermanos. Él quiere demostrar que las viudas dentro de la iglesia, lejos de ser una carga gravosa y penosa que la iglesia tiene que echarse al hombro, realmente estas viudas representan una gloriosa riqueza y beneficio para la iglesia de Cristo. Pero el punto más específico tiene que ver con el hecho de que no todas las mujeres que estén en necesidad, es decir, las viudas, por cuenta de esa necesidad, están capacitadas para servir a Cristo en la iglesia. Por esa razón, el apóstol Pablo, que si ustedes han leído bastante a Pablo, notarán que es fanático de hacer listas, hace nuevamente una lista. Y dice, mira, si esa viuda quiere servir en la iglesia, tiene que cumplir con esta lista de requisitos. En primer lugar, dice que no sea menor de 60 años. Pastor, si yo no tengo 60 años, ¿no puedo servir en la iglesia? ¿Eso es lo que está diciendo Pablo? No. En la cultura judía, las personas se retiraban, o como diríamos nosotros en nuestro contexto, se pensionaban a los 60 años. A esa edad era la edad de descansar. Denotando de esta forma, no un aspecto cronológico, sino un aspecto de madurez que era ejemplificado en la edad de ellas, los 60 años. Ya hay mucha madurez, ya no tienes que seguir trabajando. Ahora debes dedicarte a instruir a los que apenas están iniciando el camino. ¿Por qué? Porque eres muy maduro o madura. Pero eso implicaba también que estas mujeres maduras que se entregaban en sabiduría a servir a las demás, contaban con disposición de tiempo para servir al Señor al interior de la iglesia. Así que la expresión que no sea menor de 60 años habla de una mujer madura que cuente con la disposición de tiempo y de corazón para servir al Señor. Esa, dice Pablo, ténganla en cuenta en la lista. En segundo lugar, Pablo dice, esa mujer debe ser esposa de un solo marido. Pastor, ¿eso quiere decir que si esa mujer en su vida se casó una o dos veces, dos o tres veces, nunca va a poder servir al Señor? No. Aquí la expresión esposa de un solo marido tiene la misma estructura gramatical que el apóstol Pablo utilizó cuando habló de los requisitos para los ministros. ¿Recuerdan? Uno de los requisitos es que él sea marido de una sola mujer. Bueno, y si ustedes recuerdan esa exposición, la expresión marido de una sola mujer no tiene que ver con el hecho de que en su vida solo se haya casado una vez, sino con que le haya sido fiel verdaderamente a esa su única esposa mientras ella estuvo viva. Veamos el caso de los reformadores. Ellos tuvieron sus esposas, muchas esposas de reformadores murieron, ellos siguieron adelante sus ministerios, luego se volvieron a casar y seguían adelante con su ministerio. Así que el punto aquí es que la mujer que quiera servir al Señor debe serle fiel a su esposo. Hermanos, y es que no podría ser de otra forma. Una mujer que cargue sobre sí el estigma o que se pueda señalar el hecho de que ella ha sido una mujer infiel a su esposo, ¿qué clase de buen ejemplo podría darle a las más jóvenes en la iglesia, que son aquellas a las que está supuesta a atender con su sabiduría? En tercer lugar, Pablo dice, en esta lista dice, esta mujer debe tener testimonio de buenas obras. Y nuevamente hace una lista. Para explicar el testimonio de las buenas obras, Pablo dice, estas buenas obras se ven en 5 formas. En primer lugar, que haya criado hijos. Esto es hermoso. Hermanas, escúchenme muy bien esto. Y varones, esto tiene una práctica para nosotros también.
Pero la referencia a criar hijos no significa haberles dado leche para que crecieran, no. Significa haberlos criado bajo las costumbres y términos del nuevo pacto, es decir, haberlos criado como cristianos, criarlos como para el Señor y no como para el mundo. Y yo pienso, mis hermanos, que en esto existe una gran exhortación en relación a nosotros, padres, quienes tenemos niños pequeños y quienes no, pero en algún momento los van a tener. ¿Cómo estamos criando a nuestros hijos? La educación que nuestros hijos están recibiendo es para ser hombres y mujeres diestros para la mundanalidad o para Cristo. En nuestros hogares predomina la palabra del Señor. Los involucramos con las cosas del Señor. Para ellos no son ajenas las cosas y conversaciones espirituales, ¿o lo son? Pregunto, ¿cómo los estamos criando? Capacitándolos y nutriéndolos muy bien para ser grandes empresarios, grandes músicos, lo cual no digo que esté mal, pero nuestra prioridad es que sean grandes creyentes. Ese debe ser nuestro mayor deseo en relación a nuestros hijos. En segundo lugar, Pablo dice, esta mujer tiene que practicar la hospitalidad si es que debe estar ingresada en esta lista. Y hace referencia con esta hospitalidad a que las puertas de la casa de esta mujer deben estar abiertas para el hermano que esté en necesidad. Luego agrega, esta mujer debe haber lavado los pies de los santos. Lavar los pies empolvados de los que pasan por nuestra casa es una referencia metafórica a la humildad. En otras palabras, la mujer que aspire a servir a Cristo tiene que ser una mujer humilde. Y es que, hermanos, servir sin humildad es una cosa horrenda y pecaminosa. Porque quien sirve sin un corazón humilde al Señor, se sirve a sí mismo y para su propia gloria. Y Pablo dice, tal persona no debería servirle al Señor. Ella debe darle, dice el texto, socorro a los afligidos, haciendo referencia a que esta mujer debe ayudar a todos aquellos que en su alcance esté ayudar. Y en último lugar dice, y esta mujer debe practicar toda buena obra. Y aquí se describe no solo una mujer cristiana que tiene intenciones de hacer, sino una mujer cristiana que se ha dedicado con diligencia a buscar hacer aquello que va a glorificar al Señor. Todas estas características, hermanos, describen a la servidora de Cristo. Pero en general, todas estas características en la práctica encuentran una clara aplicación en toda mujer al interior de la iglesia. Toda mujer al interior de la iglesia debe tener en su corazón todos estos aspectos aquí mencionados como una altísima prioridad para exaltar el nombre de Cristo. Y yo, hermanos, ruego al Señor para que estas palabras hagan eco en sus corazones, para que queramos conformar más y más nuestra vida. Hermanas, conformen más y más su vida a la palabra de Dios. Sean más piadosas hoy de lo que fueron ayer, y mañana procuren ser más piadosas delante del Señor de lo que han sido hoy. Pero pastor, yo no quiero ser una servidora en la iglesia. Bueno, todos los creyentes estamos llamados a servir. Así como todos los creyentes fuimos llamados a mortificar el pecado, bueno, todos fuimos llamados a servir. Hay llamados generales para todos los creyentes. Por ejemplo, estudiar las Escrituras, todos los creyentes fuimos llamados a eso. Esto nos lleva al cuarto punto. La iglesia debe pedirle a las viudas jóvenes que se casen. Versículo 11 en adelante. Pero viudas más jóvenes, no admitas. ¿En qué? ¿En qué no las debía admitir? En la lista, así es. Dice, no las admitas. Y esto es importante. Porque cuando impulsadas por los deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas.
hablando lo que no deberían. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, gobiernen bien su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Esencialmente el apóstol Pablo dice aquí que la iglesia tiene la obligación de exhortar a aquellas mujeres que estén dentro de la iglesia y que sean viudas, jóvenes, a que se unan en el vínculo sagrado de matrimonio con un hombre piadoso al interior de la iglesia. Ese es el punto de Pablo. Hermana, si tú estás en edad de casarte, pero las cosas antes de venir al Señor no funcionaron muy bien, bueno, la exhortación es: cásate. Esa es la voluntad del Señor. Esa es la voluntad del Señor. Ahora bien, quiero hacer algunas aclaraciones respecto al texto, porque sé que para algunos pueden sonar como palabras fuertes. Bueno, y si suenan fuertes no pasa nada, es la palabra del Señor. Pero quiero hacer algunas aclaraciones. El apóstol Pablo dice que las viudas jóvenes no deben ser admitidas en la lista. Y dice que esencialmente no deben ser admitidas por dos razones. En primer lugar dice, porque cuando impulsadas por los deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Aquí viene la primera aclaración. El apóstol Pablo no está diciendo que el casarse sea el acto de rebelión, porque ustedes notan que más abajo dice: manda a que ellas se casen. Entonces el matrimonio no es lo que está mal. ¿Qué es lo que está mal entonces? El punto de Pablo es que la rebelión aquí tiene que ver con el hecho de que ellas quebranten el voto que un día voluntariamente hicieron de servir a Cristo. Quizá podemos pensar en una mujer que tenía 40 años, su esposo murió y ella está devastada, está afligida, tiene mucha tristeza, se siente sola, y en medio de esas circunstancias esta mujer hace un voto solemne y voluntario y dice: Señor, yo nunca más me voy a casar, yo voy a servirte toda la vida a ti y me consagro a servirte solo a ti y a tu iglesia. Pero luego aparece alguien y ella se enamora de ese alguien y entonces se casa con él. Su rebelión no fue casarse, su rebelión fue quebrantar el voto de servicio que había hecho al Señor. Y en ese sentido, ella se rebela contra el Señor al quebrantar la promesa de devoción que había hecho a Cristo de servirle. Así que la primera razón por la que una mujer joven no puede estar en esa lista de la que Pablo habla es porque su prioridad no debe ser servir en el sentido absoluto de su tiempo, sino que si está en edad de casarse, ella más bien debería casarse. Por esa razón, en segundo lugar, el apóstol Pablo dice: no deben ser incluidas porque también pueden volverse mujeres inmaduras. Y agrega diciendo: ellas aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando cosas que no deberían. Tenemos entonces aquí que estas mujeres, cuando se rebelan contra el voto de servicio que hicieron contra Cristo, no solamente se hacen culpables de quebrantar el juramento que hicieron de servicio, sino también de convertirse en unas esparzoras de calumnias y de chismes en vez de el bendito evangelio. Es en ese contexto que Pablo dice: más bien que se casen. ¿Para qué se ponen a llevar una carga sobre los hombros que no van a poder llevar? Entonces, ¿qué deben hacer? ¡Casarse! Dice que las viudas jóvenes se casen. En otras palabras, si una mujer, escuchen hermanos, ha perdido a su esposo porque él murió, o ha sido abandonada por su esposo y puede demostrar que ella fue la víctima en dicho abandono, o en tercer lugar, se ha divorciado pero ella es la parte inocente del divorcio, Pablo dice: cásate, hermana. La palabra del Señor dice: no te quedes así, cásate, ten hijos, si puedes tenerlos aún, ten un hogar que se conforme a las sagradas escrituras, exalta el nombre de Dios en medio de este nuevo hogar.
Pastor, o sea que nosotros creemos en las nuevas nupcias. Hermanos, leer este texto y decir que no hay un recasamiento en las Escrituras es prácticamente imposible. O sea, sería imposible negarlo. Pablo está diciendo, si está viuda, cásese. ¿Eso qué significa? Un nuevo matrimonio. Esa es la voluntad del Señor. Si hay una hermana que no sea una mujer de muy avanzada edad, Pablo dice, cásate. Ahora, debes casarte con un varón piadoso y temeroso del Señor, porque esto es lo que es del agrado de Él. Y en quinto lugar, el último punto, el apóstol Pablo señala el deber particular que se tiene de sostener a las viudas. Recuerden, el primer punto era el deber general que la iglesia tiene de sostener a las viudas en necesidad. Aquí, el apóstol Pablo recalca la idea de que existe un deber primario y particular, versículo 16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. El punto de Pablo es sencillo, hermanos. Que en ausencia de un esposo que cuida y provee su esposa, y en vista de que no hay nadie más que la sostenga, la iglesia debe sostenerla. Pero si hay alguien que la pueda sostener, su familia, entonces la familia debe sostenerla. ¿Para qué? Para que la iglesia no destine un recurso, digamos, económico para sostener a esta mujer que tiene cómo hacerlo y deje a la que en verdad está en necesidad sin recibir esa asistencia. Por eso Pablo dice que la iglesia no sea gravada, es decir, que no se ponga sobre la iglesia una carga que no debe llevar. Y esto debe ser así para que la iglesia entonces pueda suplir las necesidades de aquellas que verdaderamente están en necesidad. Hermanos, esa es la explicación del texto. Esa es la explicación de esta porción de las Escrituras. Pero yo quiero no dejarlo hasta aquí. Quiero dar un par de puntos adicionales de práctica. Si ustedes observan el texto, tiene muchos implicados: padres, hijos, iglesias, familias, incrédulos que son los que observan. Bueno, hay muchos implicados, así que la práctica es amplia. Pero quiera el Señor, hermanos, a través de esta exposición, recibamos una solemne exhortación, quienes somos padres, de cómo debemos criar a nuestros hijos. Los hijos, mis hermanos, son una bendición. Cuando nacen, es un motivo de gozo y de alegría para nuestro corazón. Cantamos un himno que dice: qué grato es tener a un niño, precioso don que Él nos da. Cuánto mejor cuando Él recibe al Salvador y vida eterna gozará. Padres, criemos a nuestros hijos como para el Señor. Pero también esto debe tener una práctica en la forma en la que nosotros los hijos tratamos o nos relacionamos con nuestros padres. Debemos honrarles. Si están en necesidad, debemos extender nuestra mano. Debemos ser generosos y recordarnos que en un sentido ellos nos dieron la vida, cuidaron de nosotros, nos limpiaron el pañal, nos limpiaron los mocos, nos atendieron cuando teníamos fiebre, dejaron de hacer cosas por estar al lado nuestro, invirtieron su vida en nuestro cuidado. Así que honremos a nuestros padres. Pero esto también tiene una implicación práctica en nuestra devoción y en el servicio que damos a Cristo. Nuestro servicio debe ser un servicio consagrado, no descuidado. Debemos observarnos a nosotros mismos y conformar nuestra vida a los requerimientos de la palabra si es que queremos servir a Cristo. Un servicio que no se conforma a los requerimientos de las Sagradas Escrituras es un mal servicio, por no decir que es un servicio hipócrita, que no debería hacerse. Y en cuarto lugar, pienso que también hay una clara exhortación hacia la generosidad. En ser generosos, mis hermanos, con el que está en necesidad. Para nosotros es muy fácil decir: voy a orar por ti, que Dios te bendiga, y muchas veces ni eso se hace. Hermanos, hay que orar y hay que decirle: Dios te bendiga.
Pero si el Señor nos ha puesto en la capacidad de decir, y toma esto, toma este trozo de pan, hermano, para que no tengas hambre, pues debemos hacerlo. La iglesia de Cristo debe ser compasiva con la iglesia de Cristo, debe ser generosa con la iglesia de Cristo y debe aprender a atender las necesidades al interior de la iglesia de Cristo. Por esa razón acá tenemos acá atrás la canasta del amor. Hermanos, ustedes no se imaginan la alegría que uno ve en el rostro del hermano que la recibe. Está contento y dice, gracias pastor. Y yo digo, bendito sea el Señor que los hermanos en la iglesia llenamos entre todos esta canastita. Esa es la generosidad y la piedad a la que somos también llamados. Pero por último, para finalizar, quiero que como iglesia, mis hermanos, antes de cerrar este sermón, enfoquemos nuestra mente en considerar el ejemplo supremo de piedad que tenemos que observar siempre, y es a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro bendito Salvador, estando colgado en un madero, viendo cómo la sangre salía de su cuerpo y a punto de morir, hizo algo. Hizo arreglos pertinentes para el cuidado de su madre viuda. ¿Recuerdan esto? En Juan capítulo 19, versículo 26 y 27, el Señor dijo, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo, a Juan, al discípulo a quien amaba, que estaban allí presentes, le dijo a su madre, miren, el Señor está en la cruz, está muriendo. Pero a pesar de eso, se toma el tiempo para decirle, mujer, a su madre, he aquí a tu hijo. Y después le dijo al discípulo, he aquí a tu madre. Y después de aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Mis hermanos, esto es muy diciente. El Señor Jesús, mientras estuvo en la cruz, tuvo dos diálogos. Dos diálogos con personas. Uno, con el ladrón al que perdonó. Y dos, cuando hizo los arreglos para que su madre no quedara desprotegida. Este precioso detalle, hermanos, revela el corazón cuidadoso y bondadoso que tiene Dios hacia las mujeres en mayor necesidad. Y desde luego revela la profunda responsabilidad que nosotros como iglesia tenemos de cuidar de las mujeres que se encuentren en necesidad. Nuestro Señor allí en la cruz estaba llevando el pecado del mundo sobre sí mismo. Y aún así, en medio del glorioso acto de propiciación, en donde la ira del Dios Padre estaba siendo derramada sobre él y las demandas de justicia estaban siendo satisfechas, allí, en medio de morir por el mundo que él había venido a salvar, allí perdona a un pecador arrepentido, a un ladrón arrepentido, pero allí mismo tiene cuidado de una mujer en necesidad. Mis hermanos, evitar la responsabilidad que tenemos con los necesitados es mirar con desagrado y con desprecio el ejemplo solemne que recibimos de Cristo muriendo en la cruz. Yo ruego al Señor, hermanos, para que el sumo ejemplo de Cristo impacte nuestros corazones y queramos conformar nuestras vidas a lo que Él nos mostró de cómo debemos actuar. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, te damos muchas gracias, oh Señor,